Yo tengo pacientes que me han venido con, tengo un dolor en los dedos, y cuando le hago la ecografía digo, no, tienes 2 falanges rotas. Wow. El problema del siglo XXI es el estrés, y eso genera que el sueño se concilie peor. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no repara tan rápido, y cuanto más mayores las células envejecen, más lento reparamos. Dolor matutino de cuello, espalda o lumbar es la cama o la almohada. Si tú te acuestas sin dolor y te levantas con dolor, hay algo que está condicionando a esa postura. En equipos de fútbol de primera división los incluyen antes de hacer fichajes. Claro. El masajista o el osteópata no deberían tratar, pero hay un vacío legal. Bueno, Luis Ballesteros, fisioterapeuta, osteópata, también es profesional de K1 Kickboxing. Bienvenido a Todo Se Entrena. Muchas gracias, encantado. Bueno, queríamos empezar con una pregunta que yo creo que todo el mundo que va al fisio y lo tiene como muy interiorizado, lo de ir al fisio, los beneficios que tiene, se hace, ¿no? En plan, ¿por qué hay gente que solo va al fisioterapeuta cuando ya está hecho polvo? Por el dolor. Realmente es la única causa que te dice tengo que ir o al fisio o tomar una pastilla o ir al médico. Realmente es un desencadenante que en tu cabeza desata el tengo que curarme, y el profesional adecuado, en este caso, cuando es a nivel musculoesquelético, es el fisio. Por lo tanto, voy al fisio, que es un mal ejemplo. No se tiene que ir cuando uno está mal, sino tienes que ir cuando estás bien. Tienes que prevenir antes que curar. De hecho, la gran parte de las lesiones, previniéndolas, se solucionan mucho antes que cuando las curas. Totalmente. Claro, al final la fisio también pasa, en el mundo de la fisioterapia pasará un poco también parecido como la medicina, ¿no? Que la gente lo tiene asumido ya, que va al médico cuando está mal, no antes, ¿no? Para prevenir, ¿no? Exacto. Los síntomas o los signos ya cuando se instauran a nivel patológico en una persona es cuando de repente vas al médico, pues mira, es que tengo el hígado graso, o es que tengo hipertensión. Durante toda tu vida has hecho una serie de adaptaciones que hasta que se han instaurado, pues es cuando ya has hecho tarde, digámoslo así. ¿Y cuál es la gran mentira que la gente cree sobre la recuperación de una lesión? Sobre la recuperación de una lesión, por ejemplo, os voy a hablar del tendón, ¿no? Cuando la gente me viene con una tendinopatía, en cierto modo se piensa que yo pues tengo que entrecomillar, siempre incluyo el deporte mucho antes para readaptar a una persona, sobre todo ya sean deportistas o no, pero cuando la gente viene a consulta, se piensa muchas veces el dolor es el que te dice, hostia, estoy bien o estoy mal, ¿no? En cierto modo, el tendón tarda un plazo entre 200 y pico días en recuperar. ¿Qué pasa? Que mucho antes de ese plazo se está bien. Realmente tú tienes un proceso inflamatorio, suponiendo que tienes una tendinopatía, una tendinitis, etc. Ese proceso inflamatorio se quita a los 15-20 días, incluso antes, una semana ya no puedes tener dolor, pero si tú tienes una afectación mayor, realmente piensas, ostras, no me duele, esto está bien. Eso no es así. Muchas veces nosotros los fisioterapeutas utilizamos la ecografía como otras técnicas para valorar estas estructuras a nivel tendinosas, para saber si está bien o no, para saber qué intensidades o qué plazos dar de recuperación, porque la gente se piensa, ya no me duele, estoy bien, vuelvo a hacer ejercicio, vuelvo a meter cargas o intensidades y empieza a dar las recaídas, que es el problema de la gran mayoría de la gente. Qué bueno. ¿Y has tenido alguna historia así, como al final eres fisioterapeuta que también se dedica a ayudar a gente o a tratar a gente de deportes de contacto y de lucha? ¿Has tenido alguna historia con algún deportista de contacto que te haya marcado y que hayas aprendido de ello? Bueno, ahí voy a meter a mi amigo Alex. ¿Hasta en este podcast? Estaba aquí. Alex, pues mira, tuvo una patología osteoarticular a nivel de la cabeza articular fémur, coxofemoral, y él pues venía arrastrándola hace mucho tiempo, por desconocimiento, por sobrecarga, por 1000 factores que durante mucho tiempo le estaban generando dolor, y me vino un día y dices, tío, es que estoy fatal de la cadera, no puedo chutar, cada vez que meto un directo, un croche, una mano, me duele. ¿Qué podemos hacer? Y yo, pues, lo primero que hice, vamos a ver qué es lo que te está pasando. Bueno, hicimos todo tipo de exploraciones, ecografía, se hizo en el servicio radiológico
una placa y se confirmó que la cadera la tenía tiene un impingement, un pinzamiento. Pues bueno, en este caso, no abordaré ahí muchos temas delicados, se hizo una readaptación, se hizo un tratamiento específico para todo lo que es el sistema tendinoso y musculoarticular de esa zona, y actualmente, después de estar muchísimo tiempo, ahora está empezando a estar bien. ¿Qué pasa? Si la pregunta a la que me has preguntado es algo que me haya marcado, sí, que realmente tú puedes estar toda la vida con un dolor por una mala adaptación y no tiene por qué conllevarte a que sea algo crónico, sino que si tú lo corriges, llevas unos buenos hábitos de vida y un proceso adecuado, puedes mejorar. Sí, fíjate, lo del dolor, aquí que han pasado muchos deportistas de élite, como que lo tienen integrado, sí. ¿no? Y todos entrenan con dolor, o sea, en un nivel ya muy alto, saben que algo duele, algo molesta. Entonces, en ese caso que decías es que solo vienen cuando ya hay dolor. En deportistas de élite, sobre todo en deportistas de combate, que juegan con el dolor a diario, ¿cómo entra la fisioterapia ahí? ¿Sabes lo que pasa? Que en casi todos los deportes de competición, el dolor es algo que tiene que estar. Es una cosa que la gente no entiende. Competición y dolor es algo que casi el 80% de la gente tiene, en este caso, este tipo de síntomas. En deportes de contacto, cuando me vienen, yo les educo a que eviten una serie de síntomas o signos. Los signos son los que veo yo, los de síntomas, para evitar que la patología, en este caso, que en deportes de contacto suelen ser, y me saltó una pregunta, suelen ser los traumatismos, pero sobre todo, yo siempre digo, en la escala de EVA, del 1 al 10 no pases de un 6. Si te pasas de 6, vas a venir y muy mal. ¿Qué pasa? Que la gente aguanta, no es el mismo dolor que yo pueda tener que el mismo que puedas tener tú. Yo tengo pacientes que me han venido tengo un dolor en los dedos, y cuando le hago la ecografía digo, no, tienes 2 falanges rotas. Wow. Sí. O mírame, Luis, tío, es que me ha pasado aquí algo detrás de la pierna, y lo veo y de repente, no, tienes una rotura casi total del brutalidades así. Y no se las ven porque, bueno, no, claro. Estoy así, tengo muchísimos así. O casos también de, no, que casi tener el tendón al borde de un hilito, de romperse. Pues tengo un dolorcito aquí en el hombro. Y decir, madre mía, ten cuidado. Pero sí, aguantan mucho. Los deportes de contacto suelen ser muy, muy burros. Solemos ser muy burros, yo me incluyo. Bueno, y justo que has tocado ese tema que ya estás diciendo de las lesiones más comunes a lo mejor en deportes de contacto, la gente sabe más o menos que te lesionas jugando al fútbol o haciendo running, ¿no? Pero, por ejemplo, en deportes de contacto, ¿qué es lo que suele ser más común o qué es lo que más te llega? En deportes de contacto lo que más me llegan son traumatismos. Me han pegado un golpe, me he roto un músculo. No sé si se ve, tanto el de bíceps, ya tengo unos cuantos, el mío es el primero, que es el que me hizo una avulsión total de la cabeza distal del bíceps, la cabeza larga, y es algo que en deportes en contacto, cuando juntas fatiga, estrés y sobreentrenamiento, es uno de los condicionantes, sobre todo el brazo, y otros también, traumatismos por fisuras en las tibias, en los metas, fracturas nasales, cigomático, hay bastantes. ¿Y cómo llevas eso de ser profesional de kickboxing y luego también ser fisio? O sea, ¿cómo lo compaginas? Y sobre todo, ya tengo dudas, ¿tú también te tratas a ti mismo? Porque a veces, por ejemplo, yo también hago boxeo y hago mucho entrenamiento de fuerza, y a veces que se me carga el brazo y tal y me tengo que dar yo masajes, pero yo no soy fisio. Entonces... Te respondo a eso. Debía hacerme dentista, hubiera ganado mucho más dinero. No, pero fuera de eso, hay otro dicho que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo. Siempre me trato cuando ya estoy que no puedo más, es causa mala. Sí que es verdad que lo llevo bien porque integro mucho. Cuando me viene un paciente con una patología, sobre todo a nivel deportivo, en mi mundo de los deportes de contacto, sé más o menos, y digo más o menos, cada persona es un mundo, qué es lo que le tiene, porque claro, yo he pasado por
mil teclas, 1000 patologías, tendinitis, roturas, costillas, etc, etc. Y al final, más o menos, todos siguen un patrón común. Y es bastante, entre comillas, fácil de averiguar y de abordar eso. Y yo me trato, pues lo que te he dicho, poco y mal y cuando me duele mucho. Y a la hora de tratar a los deportistas, ¿se trata igual, aunque sean todos deportes de contacto, MMA, kickboxing, boxeo o ¿Hay no? alguna diferencia? No, prácticamente el cuerpo es todo más o menos el mismo. Hay variaciones anatómicas, pero realmente cursan el dolor y la inflamación cursa para todos igual. Y dependiendo, yo sí que es verdad que dependiendo si alguien me viene siendo del mundo de las MMA o si me viene, por ejemplo, siendo futbolista o otro deporte que no tenga nada que ver con deportes de contacto, sí que es verdad que hago una anamnesis, una exploración y veo los desencadenantes, en este caso pues por patrones musculares, cadenas, etc., cuál es el condicionante a tener una patología. Y dependiendo, pues si la gente me viene realmente mucha de ella me viene sin patologías, en plan, Luis, trátame, me duele esto, otro, pero ya empiezo, vale, hago una anamnesis, te duele esto, que no sabías, porque tienes esto y esto, que, por ejemplo, una cortación, etc, etc. Y realmente, pues eso, primero es el tema de cómo abordar y cómo cada persona tiene su anamnesis o su exploración. Y a partir de ahí yo ya me baso, indiferentemente de que sea deporte de contacto o de otro tipo. Hago este breve parón para recordaros un dato real. 9 de cada 10 personas que estéis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Y realmente suscribiros al canal no cuesta nada, es gratis, solo tienes que clicar un botón y nos ayudáis un montón. ¿Por qué? Porque así podemos hacer mejores episodios, traer a mejores invitados y crecer mucho más. Así que, si te gusta nuestro canal, si te gusta Todo se entrena, suscríbete, nos ayudas un montón y ponnos en comentarios qué es lo que más está gustando de este episodio. Continuamos con el episodio. ¿Y cuál es el protocolo que debería seguir alguien antes de tener una lesión? Es decir, me refiero a nivel de fisioterapeuta, un deportista, ¿qué debería hacer? ¿Hay un protocolo que puede prevenir esas lesiones? ¿Qué le recomendarías hacer antes de que aparezca la lesión? Vale, lo primero, yo diría que antes de que aparezca una lesión es tener un concepto global de todo lo que puede intervenir en la lesión, desde la alimentación, pasando por el entrenamiento, pasando por lo psicológico y pasando por el terapeuta, ¿vale? Y digo, a nivel terapeuta nos incluimos los fisioterapeutas. A nivel alimentación es súper importante que si tú llevas una correcta alimentación, los factores predisponentes a que tengas una lesión van a reducirse muchísimo. Los traumáticos o los que sean desencadenantes externos, no. Pasando por que por lo tanto incito a que la gente tenga un nutricionista, ¿cómo se llama el otro que no es un nutricionista? Un endocrino sí, un médico especialista. Al final el nutricionista yo creo que lo engloba todo, ¿no? Sí, que cuide la alimentación. Exacto. Después, psicólogo, súper importante a nivel deportivo y no a nivel deportivo, es un papel súper importante a nivel de la salud. Entrenamiento, saber llevar las cargas, que tengas un profesional adecuado a tu lado o tener conocimientos adecuados para evitar eso. Y ya preventivo el fisio o el osteópata o fisio, etc., que se encargue de hacer previo a la lesión un tratamiento adecuado para evitar, pues dependiendo de qué deporte practiques, este tipo de patologías, adaptaciones, etc. Y el tema del sueño, por ejemplo, que estás hablando justo de la nutrición, entrenamiento. Me lo he saltado. Me lo he saltado. Vale, ¿qué importancia le das? Un 10. Un 10, ¿no? Un 10. Casi todas las lesiones cursan fatiga, a la fatiga se le añade fatiga es malos hábitos nocturnos o falta de sueño y todo lo que te he comentado antes, es sueño súper importante. De hecho, gran parte de la cicatrización o de la reconstrucción del tejido, de las células, viene en la fase nocturna, cuando dormimos, cuando descansamos. Si no descansamos, somos células. Si no descansamos, las células no reparan igual. Hay gente que puede descansar mejor, peor, es decir, que pueda descansar más horas o menos, pero es súper importante que se tenga un sueño
profundo, un sueño reparador, porque si no, más predisponencia a tener, más porcentaje a tener lesiones. Claro, yo es que creo que el sueño, el dormir es como el gran desconocido, ¿no? Que la gente no lo valora tanto, aunque es verdad que ahora parece que se le está dando más importancia, más voz. Ya vemos ahí en podcast el doctor sueño, el experto en sueño, la importancia del sueño, y parece que cada vez más. Pero echas un vistazo a lo mejor a cuando eres más joven y las locuras que hacías de acostarte todos los días súper tarde porque salías de fiesta, porque tal, y es que es una locura. O sea, la diferencia entre hacer eso o hacerlo bien es que es muy bestia. Te voy a hacer ahí un inciso que está chulo, bastante. Mi bíceps me lo rompí por descansar mal, por hidratarme mal y dormir mal. Y casi todas las pacientes, tengo muchísimos pacientes que el tema del sueño es súper importante. En cuanto dices, ¿cuántas horas duermes? Yo bastantes, 4. Y yo digo, vale, bien, empezamos de categoría. Y sí, la gran mayoría. Lo que estabas comentando tú, el sueño, la gran parte de la gente, el problema del siglo XXI es el estrés. Y el estrés genera cortisol. El cortisol se segrega a nivel metabólico y eso genera que el sueño se concilie peor. Y de ahí que la reparación tisular sea mucho más lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no repara tan rápido. Y cuanto más mayores, las células envejecen, más lento reparamos. Un chiquillo se repara enseguida. Hostia, me he hecho una 15, 3 días estás al sitio. Es chiquillo, es coma. Nosotros no. ¿Por qué? Por el sueño. Parte de ello viene del sueño. Yo, por ejemplo, en el sueño, que ya que nos metemos en este tema, me obsesioné hace un año o así, en plan investigando y todo eso, porque yo creo que era la cosa que menos cuidaba, aunque es verdad que en los últimos años la he cuidado bastante. Y vamos, para hacer así un poquito resumen de los protocolos de sueño mejores y tal, es verdad que tenemos que dormir entre 7-8 horas es lo normal, ¿vale? Pero es verdad que hay como un 5% de la población que puede dormir 5 o 6 y no pasa nada, pero tienen como una especie de cualidad. Yo creo que soy de esas personas, aunque duermo un poco más. Es verdad. Sí, pero justo, duerme muy poco. Y es súper importante. Entonces, lo que tiene que entender la gente en este sentido, yo creo que ya que estamos aquí y hablamos del sueño, yo digo un tip que es muy interesante, que es intentar que durante la semana tus horas de sueño, o sea, la hora de irte a la cama y la hora de despertarte siempre sea más o menos la misma, ¿vale? Y que como mucho cuadre en 1 o 2 horas. Es decir, si tú durante la semana te levantas a las 8 de la mañana y te acuestas a las 11, vamos a decirlo, o a las 12, da igual. Sí. El fin de semana intenta no acostarte más tarde de las 2 de la mañana, ¿sabes? Pero ya, no, me acosté a las 4:30, ya se te ha ido de madre. O sea, ya eso sí que lo vas a notar. Y ese desbalance luego no se equilibra, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, a ver, yo luego el domingo duermo 18 horas, ¿sabes? En plan, toda la semana que no he dormido, tal. No. O sea, eso es muy perjudicial, como dices tú, el cortisol, aceleras no solo el estrés, sino que el envejecimiento del cuerpo, luego no se recupera a nivel muscular, todo, o sea, todo suma. Entonces, con que la gente tenga claro que más o menos tiene que tener ese nivel de despertar y de irte a la cama más o menos parecido y que haya como 2 horitas de rango, me parece que ya como métrica un poco para tenerlo en cuenta es un buen tipo. Los hábitos del sueño regulan el reloj biológico de ello, y es lo que estás diciendo tú. Cuando no hay un hábito de sueño constante, el reloj se desajusta y ya vienen los problemas. Ahí me voy a meter por mi rama. Los fisioterapeutas o muchos de nosotros lo que hacemos para intentar regular ese sueño es que sabemos que en ciertas estructuras de la espalda, T2, T11, que está el diafragma, a nivel del nervio frénico, nervio vago, podemos estimularlos con acupuntura o con técnicas y somos capaces de regular este tipo de patología, ayudándola también con asesoramiento nutricional, el que esté especializado en esto, o con el asesoramiento médico y tal, ya sea con melatonina, con ashwagandha, inhibidores del cortisol, como también es el GABA, me meto en la L-teanina, hay muchos suplementos también que ayuda a eso. Y sobre todo lo que te estabas comentando, a regular este reloj o estos hábitos del sueño que son tan importantes. Totalmente. ¿Y hay alguna técnica, ya cambiando el tema del sueño, volvemos a la fisioterapia y los deportes de contacto? ¿Hay alguna técnica que sea poco conocida, que creas que tiene un buen resultado y que se usa poco, a lo mejor para el tema de deportes de contacto? Técnica que sea poco conocida a nivel de la fisioterapia. A nivel de la fisioterapia. Sí, a ver, ahora hace no mucho se puso de moda todo lo que es la fisioterapia invasiva, todo lo que
se llama EPI o electrólisis percutánea intratisular, algo que ahora se está poniendo de moda en los deportistas, que consiste en introducir una corriente galvánica a nivel del tendón con un proceso ecoguiado. Es una técnica que ahora se está poniendo de moda y tiene un beneficio bastante efectivo a nivel de los tendones y que mucha gente no conoce. Pero también hay otras técnicas, como son las ondas de choque, hay otras técnicas como son la Zimmer, campos electromagnéticos de alta intensidad, bueno. Y que todo ello, que se están ahora, digamos así, más popularizando, todo ello ayuda a mejorar la calidad del paciente, la salud a nivel musculoesquelética, y en verdad no solamente hay una, es el conjunto de todas lo que hace que mejores. Claro. Y lo del tema de la luz roja, por ejemplo, que dicen que también es buena para la recuperación muscular. También, pero yo creo que ahí intervienen más factores a nivel visuales, ¿no? Que no sabría explicarte porque no estoy muy entendido en el tema. Sí que es verdad que por lo que he leído, la luz roja, a diferencia de la luz azul, interviene en todo lo que son a nivel metabólico, a nivel de ojo visual sobre el sistema nervioso central, y que claro, cuando cogemos un móvil por la noche y nos ponemos, hablando del sueño, con el móvil y la luz azul interviene a nivel ocular, dispara estos receptores y acaban generando estrés o activación. La luz roja hace todo lo contrario. De hecho, ahora se está poniendo de moda, y que eso se hace tiempo, vamos, el que entienda un poquito de ya no de fisiología, sino de, no sabría decir la palabra, el atardecer, la luz ultravioleta del sol. Claro. Que a mí me encanta el amanecer y el atardecer. Te deja cao. A mí es como que relajadito el día que he ido a la playa y está anocheciendo, te da el solecillo y dices, soy feliz. Y es por la luz ultravioleta, es todo lo contrario a lo que es esta. Y la luz azul, pues imagino que actuará igual. Claro, joder, justo lo de la luz. Ahora, hace poco ya, yo llevo probando lo de las luces naranjas y tal y eso, y me cogí ahora por mi cumple, hace poco me regalaron unas muy buenas naranjas, y es que es un cateo, lo noto muchísimo. O sea, llego a la cama súper descansado, porque las utilizo para ya cuando se ha ido el amanecer. Claro, la gente no sabe un poco la distinción entre las luces rojas y las luces naranjas. Ve a la gente, y de hecho veo algunos influencers que salen con las luces naranjas o con las rojas de día por la calle, y no tiene ningún sentido, ¿sabes? Porque ambas se usan cuando ya no está la luz del sol, ¿sabes? Exacto. Las naranjas se usan más cuando estás con dispositivos electrónicos, y las rojas realmente son si no tienes casi dispositivos electrónicos, y es ya cuando estás leyendo y tal, y vas adecuando un poco el ojo y la vista, ya se va como te vas acostumbrando para irte a dormir y te relaja un montón. Pero yo en las naranjas las llevo probando, las buenas que me he comprado hace un mes y pico, y lo noto un montón, pero un montonazo. De repente me las quito y una luz mínima me deja como ciego, pero a lo mejor te digo que hay una ventana abierta y veo una farola súper lejos, hago así y digo, joder, me pega un petardazo que flipas. Uno de los que habla de este tipo de luces, ahora recuerdo, es Xavi Verdaguer. De hecho, no sé si conocéis a este chico que trabaja en la psiconeuroinmunología. Y lo que dices tú, yo un día, leyendo parte de sus libros, me voy a poner las gafas con la luz naranja. Sí. Madre mía, vi a gente por la calle con las gafitas que ahora se han puesto de moda, y digo, tío, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y después, cuando las utilizas y te lo quitas, es como, ¡buah! El ojo no está acostumbrado a la luz externa cuando te pones este filtro, ¿no? de rayos. Pero fíjate, es que ahí hablamos mucho de que es la moda, o sea, se hace moda y entonces todo el mundo se las compra sin saber muy bien qué está pasando o cómo usarlas bien, o que pasa lo mismo con la fisioterapia. Al final creo que es desconocimiento, ¿no? El que tenemos los usuarios de a pie, porque volviendo a las recuperaciones, vamos cuando es un dolor intenso, cuando ya no podemos hacer nada, cuando no nos han educado, ¿no? Y al final es un poco... nos hemos ido dejando llevar por las modas. Claro. No habéis hecho mucho ruido, ¿no? Entonces no ha habido esa educación en cuanto a la fisioterapia que hace falta. El convenio o el colegio de fisios realmente tampoco tiene... No me voy a echar piedras en la cabeza, porque después alguien me llamará y me dirá, te voy a... Pero tampoco hace mucho ruido. ¿Ves? El de médicos sí. A diferencia que el de fisios, el de médicos sí que lucha por lo suyo. Nosotros es como, joder, hacemos un montón de técnicas, tratamos bruxismos, tratamos el sistema nervioso central, tratamos patologías
somatosensitivas. Por ejemplo, a nivel visceral también trabajamos y nadie lo sabe. Vienen después a mí, que vosotros tratabais el ATM, que tú hacías también para el estrés. A ver, también está claro que no voy a globalizar, hay especialidades y en ese aspecto lo que tú dices, no, nosotros es como que el colegio le falta ahí un poco de empuje para darse a ver, ¿no? Luchar por lo nuestro, que es, tenemos un amplio abanico de técnicas que podemos hacer, solucionar a mucha gente y descongestionaríamos en cierto modo la sanidad pública. Pero hay este sesgo ahí que aún tenemos que mejorar. Sí, y además, hablando de deportistas de élite ya, que tienen ese equipo multidisciplinar, los fisios, o sea, los fisioterapeutas siempre tienen que estar, ¿no? Pero, ¿cómo es esa comunicación, por ejemplo, hablando de deportistas de élite, entre otros especialistas a la hora de recuperar o prevenir lesiones en un deportista? La relación interprofesional entre fisioterapeutas y en un equipo, por ejemplo, médico, un equipo de algún equipo profesional, normalmente suele ser buena. De hecho, porque el club lo exige, ¿vale? Diferentemente como hablábamos antes, de la lucha de egos, tiene que ser buena. Porque cuando no hay una comunicación pulcra, los resultados no se ven. Y si yo no me comunico bien y estoy trabajando en un equipo de cualquier deporte, de competición, y yo no le comunico al médico lo que le he hecho y al adaptador lo que he hecho, como toca, el resultado no es. Y después eso se ve al final en el deportista. O sea que tiene que haber una muy buena comunicación. ¿Y cuál es la principal causa por la que la gente, ya no hablamos de deporte de contacto, va al fisioterapeuta? Porque es verdad que yo lo veo en casos de gente cercana y casi todos es pues que tienen un estrés de la leche, que siempre que tienen malas posturas y tal, y luego al final eso, como el conjunto, ¿no? Se desencadena en tener la espalda hecha polvo, el cuello, ¿no? ¿Cómo es eso? Realmente uno de los desencadenantes es el estrés, pero cuando te viene el paciente o me viene un paciente, yo no le puedo decir, no, te duele la espalda por estrés, porque después es como, ¿qué me estás contando? Si tú eres igual que el médico, ¿no? Que me ha dicho que te duele por... No, yo os lo explico mejor. Realmente uno de los desencadenantes es a nivel postural, malos hábitos a nivel postural en el día a día, y a eso le condicionas malos hábitos de sueño y estrés alimenticios y todo el conjunto, pero los grandes desencadenantes en el siglo XXI que estamos, el estrés es el que más patología genera, ya sea estructural o somática. Y digo estructural porque alguien me dirá, estructural, no, tal, y yo digo, vale, tú generas una rigidez en un tendón o en un músculo durante mucho tiempo y al final acaba generando una patología. Y a corto plazo no, pero a largo plazo sí. Y a nivel de sueño y descanso, claro, me imagino que hay mucha gente que tiene dolores porque no sabe cómo dormir bien, es decir, la postura a la hora de dormir, ya no te digo el día a día, sino también a la hora de dormir, que siempre hemos oído no, tienes que ponerte hacia un lado, pues con una almohada entre las piernas, no sé qué. Al final no tenemos ni idea, lo hacemos todos los días y puede ser también la causa de un dolor. Claro. Más que la forma de dormir, es la cama o la almohada. Tengo, yo diría un 50-60% de pacientes, que la gran mayoría de ellos, 50%, 60%, que cuando me viene el principal dolor es la cama. Importante, voy a daros un tip aquí que os puede ayudar, ¿eh? Vale. Dolor matutino de cuello, espalda, dorsal o lumbar, es la cama o la almohada. A ver, y hay que poner un condicionante. Si tú te acuestas sin dolor y te levantas con dolor, hay algo que está condicionando a esa postura. Porque yo tengo muchos pacientes, voy a dar así voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente, tengo muchísimos, pero entre ellos uno es curioso, que me acuerdo ahora, camionero, ¿vale? Y me venía siempre con dolor cervical, pero de añís, vamos, yo no había ni nacido, creo. Y me viene, es que siempre me duele el lumbar, siempre me duele el cuello, tal, y siempre me viene de enero a junio, y me viene todo el año, pero de enero a junio siempre le dolía. Y cuando yo empecé a formarme, a hacer 1000 historias, tal, de junio
a septiembre no le dolía muy poco. Y yo diciendo, ¿aquí qué cojones pasa? Es que hay algo que me estoy saltando y leyendo historias tal. Y le digo, ¿qué haces de junio a septiembre? Y me dice, yo nada, te lo juro, es que es imposible tal. ¿Tienes vacaciones? No, sí. Y yo, vale, pues el estrés. Vale, no, me voy a mi chalet de la playa. Y digo, ¿chalet de la playa? ¿Y qué cama utilizas? Ah, pues claro, la nueva. Le digo yo, ¿y la otra cuántos años tienes? Pues no sé tu edad. Y yo digo, madre mía, fue quitarle la cama, cambiar un colchón y una almohada, solucionar los problemas. Y estaba así, ni te imaginas los fisios que había visitado. Eso es muy importante y la gente no lo sabe. Para que cuando alguien se acueste de buena noche y se levante con dolor, es una de las cosas que tiene que revisar, importante. Y después ahí me preguntarán, ¿duro o blando? Claro. Ahí es diferente, ahí hay que valorar dependiendo de la postura que cada uno tenga, de las adaptaciones a nivel del raquis, pero sí. Y por ejemplo, y la gente que está mucho tiempo sentada en una oficina, a lo mejor, que eso supongo que al final pues sí que conlleva a dolores musculares, les vendría bien a lo mejor hacer típicos parones de estos cada X horas y hacer sentadillas o estiramientos o tal, que nosotros siempre lo promovemos mucho. ¿Eso puede prevenir lesiones? Sí, a ver, en cierto modo hay muchos condicionantes. Una mujer o un hombre de 120 kilos de buena mañana no le vas a decir, hazte una sentadilla, después te duele la rodilla y te va a demandar, porque, y más en América, aquí no, pero sí bueno, que es verdad. A veces esto me parece más América, ¿eh? No, aquí no, sujétame el cubata, ¿no? Pues sí, yo diría que es una de las cosas importantes hacer. De hecho, en muchas empresas importantes, Google, Apple y tal, están implantando el tema a nivel postural y a nivel de trabajador de cómo vamos a hacer para intentar evitar que haya tantas recaídas o bajas por cervicalgias, lumbalgias, que están asociados al ámbito postural. Y ahí empezaron a instaurar el tema de sillas ergonómicas, fitballs, sentarse, que si a la hora y 20 levantarse 5 minutitos. O sea que recomiendo, bajo, ya te digo, una prescripción profesional, que eso sí que se debería hacer. Y de hecho las empresas con un volumen muy elevado de gente, consultorias que hay 300.000 personas trabajando, que sí, que instaurarán un fisioterapeuta o un ergónomo o un profesional adaptado a eso para evitar este tipo de patologías, por lo que es clarísimo que pasa. Fíjate, hablando de eso, me ha venido a la cabeza un caso de un amigo que trabaja como conductor de ambulancias. Y claro, son los que se encargan de subir, bajar al paciente, ya sea de 120 kilos, sea pequeñito, tenga movilidad reducida, no, sea ciego, o sea, lo que sea. Y yo les decía siempre, supongo que tenéis algún tipo de departamento de fisio, médico, que os ayuden también a aprender a cómo coger esas personas, levantarlas y tal, ¿no? Y me decía, no te voy a contestar, Sara. Pero, ¿qué pasaba? Le han operado del codo, su compañero ha estado de baja. Claro, al final no nos damos cuenta, pero el coste, si estamos mirando solo el coste a nivel económico también es grande. Por supuesto humano, eso sin lugar a dudas. Pero, ¿podemos hacer algo para llamar la atención a esas empresas o a ese mundo en el que sí que el cuerpo es una parte fundamental, aunque también estar sentado, ¿no? Pero en este caso, que levantan peso o hacen mudanzas, o, ¿no? La fisioterapia es súper importante en eso, tener lo que estás diciendo tú. Ya te digo, solamente un fisioterapeuta que te controle a nivel postural, que te diga, mira, esto es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y tú tengas una implicación en ello, vas a reducir un porcentaje muy alto de los factores de lesión en cualquiera de los trabajos. Y lo que has dicho tú, yo me acuerdo que empecé haciendo prácticas en un hospital, los primeros pacientes, pues gente encamada, que no pesaban bien poco, es decir, y tenía que hacer traspasos de un lado a otro. El primer día, madre mía, llegué a casa, le dije a mi madre, yo no sé si necesito un fisio o una faja o qué, porque casi me quedo enganchado de no sé cuánta gente moví. Y pensé, ostras, tú
el que trabajé aquí 15 años, 20 años, Claro. importante, y yo estaba fuerte, no te quiero decir la gente que ya se acostumbra y está, hay factores de recaída y de patología grandes y a nivel musculoesquelética. Justo, y es que hay un montón de factores, estamos hablando del sueño, la alimentación y tal, y me estaba justo acordando de ayer ganó el Balón de Oro Dembélé, ¿vale? Sé que has dicho que no te gusta mucho el fútbol, pero ha ganado el Balón de Oro, que es como el premio al mejor futbolista del mundo. Y claro, era un futbolista que cuando estaba jugando en el Barcelona, que estuvo muchos años en el Barcelona, se lesionaba rollo 6 meses al año o 7, era una locura, jugaba uno de cada 2 partidos como mucho. Y claro, se pasaba el día comiendo comida basura. En plan, se iba la gente a su casa y además lo decían, que el Barcelona le ponía un cocinero y le daba igual. Comía pizzas, hamburguesas todo el rato. Entonces, claro, se lesionaba muchísimo. Como le pasaba, por ejemplo, en los primeros años de Messi, que se lesionaba muchísimo porque comía fatal. El Barça le puso un cocinero y ya ahí dejó de lesionarse. O sea que la gente no se da cuenta de todo, del estrés, el sueño, la alimentación, cómo cada pequeña cosita hace que estés un poquito más cerca si no lo cuidas de la lesión, ¿no? En lo que dices tú, mira, tengo un muy buen amigo que está trabajando en Primera División de fútbol. No digo el equipo, si no lo conocen. Pero de los 3 más buenos. Y hablando con él muchas veces hablamos de esto, de los factores importantes que tiene la alimentación en este aspecto. Muchos equipos de fútbol que no han sabido cuidar durante muchos años, porque al final era desconocimiento, antiguamente esto no se tenía en cuenta, recaían, o sea, lo que dices tú, claro. Muchísimo, porque la alimentación es un factor predisponente a lesión. ¿Qué pasa? Ahora también se está viendo con factores genéticos y estudios genéticos que se están haciendo. Hay muchas empresas que se dedican a ello. Te hacen un estudio genético a nivel musculoesquelético y te dicen los factores predisponentes a que tú tengas una lesión, por ejemplo, te voy a alimentar del tendón de Aquiles. Qué bueno. En equipos de fútbol de primera división los incluyen antes de hacer fichajes. ¡Hala! Claro. ¡Qué guapo! Claro, está Tiene mucho claro. sentido. Y no te voy a decir nombres de primeros porque se los hacen. Te lo hacen. Tienes una patología. Tú, por ejemplo, tienes un 80% de tener una tendinopatía o una rotura del Aquiles. El equipo, si te vas a fichar por un jugador de fútbol de 80 millones de euros, vas a decir, vamos a ver qué es lo que hacemos para que no me lesione. Porque no es lo mismo una rotura muscular que te puede durar 2 semanas, 3 semanas, que un tendón de Aquiles que te va a durar 4 o 6 meses. Ya ves. ¿Sabes? Qué bueno, qué Pero bueno. sí, súper importante el tema de alimentación y todo lo que son predisponentes a la lesión. Y ya que te has metido en el tema ese de tan moderno, de tecnologías nuevas, ¿qué opinas de hecho? ¿Cómo ves que en el mundo de la fisioterapia puede a lo mejor entrar el tema de la IA o nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar un poco? Mira, tema de IA en el mundo de la fisioterapia. Yo diría que puede ser una ayuda para la gente que no esté formada. Es decir, para el que no tenga conocimiento, la inteligencia artificial no es una inteligencia artificial, es una recuperación de datos como tal. Es decir, que si van a buscar en base de datos una cosa que cada profesional que no sepa le puede ayudar. A nivel de la fisioterapia, como las manos, y yo me voy a echar ahí, no hay nada. Claro. Sí que es verdad que a nivel de conocimientos nos puede ayudar, y yo creo que para echarle un vistazo al diccionario, pero si te pones a buscar muchas veces patologías en la IA, que no sabemos, pues tiene un dolor aquí, tal, no sé cuántos, la gran mayoría de las veces no acierta. Claro. Acierta porque se aproxima, pero hay muchos condicionantes, porque empiezas a decir, o tienes algo de conocimiento y especificas mucho, si nos basamos en la búsqueda de datos como la IA. Claro. Porque en otras cosas, ya te digo, no sé si te refieres al tema de que nos puedan no suplir, porque al final realmente la IA no nos va a suplir, ni a nosotros no. Yo creo que no. En mi sector no, algún otro sector a lo mejor no, jeringa, pero nosotros... Yo te hablo del tema de la IA, que a mí me gusta mucho y la verdad que divulgo sobre ello un poco. Entonces, el tema de la IA, las profesiones que dependen tanto del humano a nivel de la mano, de cosas manuales y tal, es muy difícil que se suplan. Pero sí que seguramente haya asistentes que ayuden. Por ejemplo, estoy pensando ahora, ¿qué podría haber de aquí a
5 o 10 años que puede ayudar a un fisioterapeuta. A lo mejor hay como una especie de... Llegas, viene el paciente y hay una especie de escáner que te dice, oye, pues este músculo, este tal no sé qué, lo tiene cargado a un 30% de tal no sé qué, y ya vas justo ahí. Te voy a poner un ejemplo. Vale. Mira, yo soy un poco friki y como me gusta aprender de mucho, pues tengo un amigo que es ingeniero informático y así como anécdota, volviendo de una despedida de solteros en el avión, le digo, tío, tengo esto de la IA, la fisioterapia. Me dijo, mira, pues hay un programa que se encarga de esto. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Total, que me descargo el programa, y este programa se basa en que yo le hago una serie de preguntas al paciente, la IA empieza a escribir todo lo que le estoy preguntando, y cuando ya he hecho la anamnesis, las preguntas pertinentes que yo le he dicho, el programa, aparte de hacerte lo que le has escrito, te hace una serie de hipótesis. Pues puede ser que tenga esto y esto. Eso está enfocado a nivel médico, pero a nivel de fisioterapia también nos ayuda. Porque te dan también información médica, que aunque nosotros no la utilizamos, aunque tenemos conocimientos como tal, porque no es nuestro sector, pero, por ejemplo, me acuerdo que lo utilicé con un paciente, me dijo, es posible que tenga una patología cardiopulmonar. Y yo estaba pensando, sí que la tiene, porque tengo el informe. Pero aparte tenía pues una rotura del manguito rotador, ¿sabes? Y me resultó extraño porque dije, ostras, qué guay. Ya. No tengo que escribir yo a mano. Claro, al final si es una ayuda, todo es bienvenido, ayuda. claro. Sí, todo muy importante. Yo ahí veo un uso muy guapo. Se me acaba de ocurrir ahora una cosa que yo sí que usaría a nivel médico y a nivel fisioterapeuta también creo que puede funcionar, es como una especie de encuesta antes de venir, ¿vale? Que esté ligada con una asistente de IA, con una IA entrenada que te dé esa información, y a lo mejor son 15 o 20 preguntas que según lo que te está diciendo y tú lo que notes, te va a dar como una especie de, a lo mejor, de informe de, oye, pues según lo que he contestado a estas preguntas, esta persona tiene estos hábitos tal, no sé qué, y seguramente esto lleve a este tipo de cosas. Entonces, esa información previa, sin hacerte perder el tiempo de que a lo mejor que llega a la consulta y hacerle las preguntas, sino que ya te viene el informe y a lo mejor luego lo tienes resumido en un párrafo. O sea, leas y dices, a ver, que viene ahora Juan. Vale, pues lo que me dice, pues tengo esto en cuenta. Como guía un poco, puede estar bien. Y eso de hacerlo... ¿Sabes lo que pasa? Ahí te voy a poner un inconveniente. Me parece fenomenal. Pero la gente no lo hace. Pero ¿sabes lo que pasa? Tú imagínate que me viene un paciente de 70 años. ¿Tú crees que va a hacer un informe con el este? Gran parte a nivel... en la siguiente generación, o en la generación que estamos actualmente, es muy probable porque utilizamos mucho los móviles y nos puede dar... Pero yo te digo que el trato personal que yo puedo sacar de información, porque voy a hilar el hilo ahí, y te dice, me duele el hombro izquierdo o el hombro... Vamos a poner el hombro derecho, ¿vale? El hombro derecho, es que es por la noche, y encima cuando hago algún cierto gesto, y es que tengo también cervicales cargadas, y tú le das esa información a la IA y te va a decir, sí, pues puede ser que tenga una cervicobarquialgia, por ejemplo, una tendinopatía, un tal, y le dices a la mujer o el hombre, ¿a qué hora te despierta el dolor por la noche? No, es a las 3. Vale, y tú sabes que es el hígado. Vale, ¿y cómo vas de estrés? ¿Y qué tal la metabolización? ¿Y qué tal? Eso, por ahora la IA yo creo que no tiene información de eso. O porque muy poca gente habla de eso. Claro. A nivel metabólico. Y empiezas a explorar a nivel visceral y te dice, pues sí que me duele aquí, me refleja el dolor en el hombro. O, ostras, es verdad que a las 3 de la mañana me duele el hombro. O a las 5 de la mañana. Y no es un dolor local, es un dolor difuso. La IA en ese aspecto te puede asesorar para cosas muy generales y también específicas, pero no bailar tan fino como la intuición que tenga un profesional adecuado en ese sector, por ahora. También, dale tiempo. A lo mejor de algunos años nos estamos... Yo sí que he visto un prototipo de una camilla con brazos articulados, los brazos que es una idea, es un prototipo que lo que haría, aparte de darte ese movimiento parecido a la mano, porque no es una mano, es que te hacía un escáner y de alguna forma la próxima vez o la siguiente sesión podía comparar los escáneres, de una sesión a otra, ¿no? Entonces, el escáner que hacen es de termografía
y utilizan las zonas de calor para relacionarlas con el dolor, ¿vale? En cierto modo sí que se relaciona, pero muchas veces los puntos de presión de esas máquinas no son específicos en cierta... Y además tú puedes tener calor en una zona específica, una zona dermatómica de la espalda, y no que sea esa zona de dolor. Porque si yo tengo, por ejemplo, la zona de los romboides, te voy a poner ejemplo, con un exceso de temperatura, y me dices, ¿qué me duelen los romboides? Y realmente es un anclaje del diafragma, o uno de los anclajes a nivel visceral que genera por tensión a nivel de los ligamentos dolor o irradiación en la espalda, por mucho que trates la espalda, no vas a mejorar, pero no vas a solucionar el problema. Y es la diferencia en tener un profesional que tenga un abordaje específico o una especialización específica de ese. Y además, hay otra cosa que muchas veces la máquina no lo tiene, que te tumbas a la camilla. Y yo vengo a hablar, y muchas veces es el poder de la camilla que cura muchas penas. Un poco terapeuta. Es terapeuta. Y yo digo, vale, es más fácil que vayas te ayude el profesional adecuado del psicólogo. Sí, pero ¿no? es un tema que queríamos sacar, ¿no? También, ¿sí? Porque al final pasas 40 minutos, una hora con una persona, y qué importante es también el saber acompañarle, el saber preguntarle, el saber el no juicio, ¿no? Y decías, no le voy a decir, tienes estrés. Sí. No, el saber acompañarle, y seguro que muchos simplemente por el trato o la conversación también salen, o sea, también ayudará, ¿no? Yo me planteé en aparte de hacer medicina, en hacer psicología, porque es lo que estás diciendo tú. Aparte, muchos de los problemas no vienen solamente estructurales, son somatizaciones de emociones, y eso ahí hay un vacío en el que muchas veces tenemos que acompañar al paciente con tacto, ¿no? Y muchas veces el decir, vale, hasta dónde llega mi rama profesional y hasta dónde no llega mi rama profesional, y saber muchas veces derivar, que es lo importante, decir dónde está mi juicio profesional, hasta aquí, vale, yo llego hasta aquí, te tienen que ayudar, porque tú estás ayudando aparte del proceso para que esa persona, y lo van a entender, pero es complejo. Y hablando justo de eso, hilándolo un poco con el tema de los deportistas de contacto, ¿cómo se lidia el fisioterapeuta, cómo lidia eso, el tema de la presión por volver a querer competir, volver a estar lesionado a alguien y querer, oye, pues yo creo que ya estoy, voy a empezar a hacer deporte, que creo que a todos los que nos gusta mucho el deporte nos pasa, ¿no? Que enseguida, ya vuelvo el lunes. ¿Cómo lidia, o sea, qué consejos le das a la gente, a los deportistas, para que lo hagan de la mejor manera? Lo mismo lo primero que hemos estado hablando, al final el tema del dolor, ¿no? Muchas veces el dolor no informa de cómo está la estructura, cómo lidia un profesional, un deportista en el ámbito deportivo cuando quiere recuperarse, quiere jugar ayer y te estás tratando tú. Hoy tenía un jugador de fútbol jeringado por una falsa zoitis y mañana tengo partido y tengo que ser titular. Y cuando juegas en un equipo de segunda o tercera, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tienes que valorar si el coste de la recaída es más importante que el volver a jugar, y las posibles consecuencias, dependiendo de qué o de cómo se haya lesionado, puedes incrementar cargas y asesorar de una forma en la que a nivel psicológico el deportista esté bien, y eso es complejo porque cada estructura lesionada tiene un proceso de adaptación, y muchas veces es, vale, yo tengo jugadores que se han lesionado un cuádriceps y no pasa nada, te vas a romper o te puedes romper, pero es menos lesivo que si te rompes un Aquiles, un rotuliano o otro tendón, que ahí tienes que decir, tío, lo siento, pero si lo haces es bajo tu responsabilidad, y eso también está el criterio profesional, y muchas veces dices, vale, bien. También está ya hablamos del deporte profesional, pero si vamos al amateur, ahí son las peores barbaridades. Total. No, pero eso lo vemos en amigos que se van a jugar al fútbol el fin de semana y se lesionan y no se han dado ni cuenta que estaban jodidos y tal, porque como están haciéndolo en plan entre amigos y se ponen a hacer deporte amateur, en plan su liga de fútbol de la ciudad, y se lesionan. Eso lo veo, pero así. Imagínate. Tú más. Claro. Un poco más.
Claro, además que no tienen ese apoyo los amateurs y tienen que competir. Hay una competición que es para... Hoy en día en España los amateurs tienen una preparación brutal. Cada vez yo empezaba a competir y no había tanta preparación. Ahora veo y digo, madre mía, hasta en running o en cualquier deporte que sea, hay corredores amateur, hay futbolistas amateur que dices, ostras tú, ¿cómo está el deporte en España? Muy, 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 muy bien. Qué bueno. Pero sí. Y si tuvieras que decir un tipo, un consejo para una buena recuperación, solo uno, ¿cuál sería? Dirías, oye, pues la gente tiene que hacer esto. Para una buena recuperación. Una buena recuperación, sí. Ahí vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿no? Una buena recuperación. Acudir al profesional, a ir al fisio, me voy a echar ahí florecillas. Tienes que ir al fisio realmente. Sí, pero digo, o sea, te está tratando ya con el fisio y dices, vale, y sale de tu consulta, oye, para una buena recuperación lo mejor es esto. Conocerte. Para una buena recuperación es conocer dónde están tus límites y el conocimiento. Si tú sabes lo que tienes, sabes, y tienes un profesional que te estás diciendo, tienes esto, el conocimiento es la primera recuperación que hay y que la gente no sabe. Es que he ido al fisio, he ido al profesional, me ha dicho que puede ser. No, primera recuperación es el conocimiento. Si tú sabes lo que tienes y te pautan todo, el conocimiento es lo que te va a ayudar a recuperarte. Si tuviera que decir, si te refieres a un plazo, es que es complicado. Me estás ahí dando muy, muy, muy fino. Pero algo que te pudieran hacer, los 3 pilares fundamentales: descanso, alimentación y tratamiento. Claro, exacto. ¿Y qué porcentaje de responsabilidad tiene un deportista en la recuperación? O sea, ¿qué porcentaje? Es verdad que tiene el fisio, tiene todo lo que has dicho, pero ¿de cuánto depende él en la recuperación? 70-30. Fisio 30, 70 propio deportista. Yo diría eso. Sí. Vale, y quería sacar un tema que lo hemos hablado más veces en este podcast y nos parece muy interesante y da para mucho debate. De hecho, con Alex Sanz hace poco estuve hablando sobre eso. El tema de los estiramientos y los calentamientos, ¿vale? Porque hay gente que dice que hay gente que quiere ganar masa muscular y piensa que pues estirar y tal, pues que lo que hace es como acortar ese crecimiento muscular y no lo hace. Yo me he investigado sobre eso y soy de la postura de que creo que tanto calentar como estirar previene lesiones, y la gente que no lo hace, que se pone a hacer deporte sin calentar, se lesiona, y la gente que hace deporte y está ahí sin estirar los músculos y se va corriendo a casa sin hacer nada, también aumenta esa probabilidad de lesiones. Pero bueno, aquí el profesional eres tú, entonces, ¿qué opinión tienes sobre eso? Mi opinión sobre eso, mira, no voy a mojar las manos. Es como lo que hemos dicho antes del sueño. Para mí 8 horas, para ti 5. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? También, yo tengo un profesor que en cuanto a los estiramientos decía, ¿tú has visto a un león estirar la sabana antes de ir a correr detrás de la cebra? Y yo decía, será desgraciado, pero es verdad, ¿no? Eso ahora cambia mucho. Sí que, porque si no me echaría piedras a la cabeza. Yo pienso que para hacer un deporte previo tiene que haber un calentamiento, porque tienes que educar al sistema musculoesquelético a que haga una contracción a la cual, aunque esté acostumbrado, pueden haber ciertos factores que si no lo calientas puede haber lesión. Y después de ello sí que estirar. ¿Para qué? Para recondicionar, por ejemplo, un halterófilo que lleva al máximo su cuerpo, sus tendones, su musculatura. Si tú no lo estiras, lo acortas. El acortamiento para algunos deportes es funcional, pero si tú no trabajas el estiramiento no llegas al digamos así, al espacio de seguridad, que si pasa algo el tendón no va a responder y vas a romper. Mientras que si tú estiras, hay una ventana que pueda ayudar a que si haces algo que no es controlado, no te rompas. Por lo tanto, estirar es bien para prevenir lesiones. Yo siempre lo recomiendo después del o sea, tú calientas, compites y estiras. Está muy bien. Y si tienes tiempo, mejor. Yo lo hago de vez en cuando. O sea que estoy muy acortado. ¿Y ha habido algún momento en tu vida en el que hayas cometido algún error en tu carrera profesional que crees que te ha ayudado, que has aprendido mucho de él? Error. Pues a ver, no son errores, al final todo suma.
Realmente yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era más joven, no es que lleve, no es que sea viejo, tengo 33 años, pero cuando empecé en la fisioterapia pensaba que, por ejemplo, la punción seca lo curaba todo, o la epi lo curaba todo, y daba por hecho que muchas tendinopatías actuaban de la misma forma. ¿Qué pasa? Ser radicales es el mayor error que podemos tener en nuestra profesión. Es tan holística que no podemos decir esto es así. Y es uno de los errores que mucha gente tiene. Son súper holísticos, súper radicales con lo que hacen. Esto es así, 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 así. Y estar en continua formación y aprendizaje es fundamental. O sea... si no estás muerto. Y cada día, sí que es verdad que cada día cambia el mundo sanitario, el mundo de la salud, cada vez está en constante avance, tiene un montón de avances científicos. Leer es lo que, si no quieres formarte, te va a ayudar a no caer, es decir, no quedarte estancado. Y todos los profesionales deberíamos... Yo digo, te pones en una página de ámbito bibliográfico como puede ser PubMed, EBSCOS, o te inscribes a cualquier revista científica y leerte un artículo todos los días o una vez a la semana te va a hacer mucho más que la gran mayoría de la gente que dice no, yo sé lo sé todo, y no es así. Bueno, pero eso pasa en todas las... Al final, en cualquier campo, en cualquier área, y sobre todo ahora que todo avanza súper rápido. Y volviendo antes de lo que decíais de la IA, ahora tú a la IA le puedes decir, oye, por favor, manténme informado de las últimas investigaciones en cuanto a fisioterapia y que todos los lunes me cuentes tal. O sea, tenemos herramientas, ¿no? Una ayuda muy grande. Claro, y además te lo puede hacer hasta en audio y ya te lo escuchas, ni siquiera lo lees, o sea... El que no se quiere actualizar al final es ya el que no quiere mejorar, ¿no? Lo que dices tú, a lo mejor es radical en su... Totalmente, no es así lo que has dicho tú. Sí, tenemos todas las herramientas posibles. La IA, vamos, ahí nos puede ayudar brutalidades. Claro. Y como te he preguntado sobre algún momento así, me gustaría hacerte una de las preguntas que solemos hacer, que es, ¿has tenido algún clic en tu vida que te haya hecho, pues, oye, cambiar, ya no soy el mismo, no tiene por qué estar dentro de la fisioterapia, ¿no? Bueno, pues yo haciéndome las chuletas, tengo tres etapas en mi vida, ¿no? En la juventud, cuando era pequeño, cuando me hacían bullying, me hizo cambiar, ¿no? De hecho, yo creo que me hacían bullying y dije, aquí no, yo era pequeñito, delgadito, con gafas redondas, y dijeron, claro, lo típico, los niños cuando somos jóvenes somos muy crueles. Y eso es el primer cambio que di. Dije, no, aquí me tengo que poner fuerte, tengo que salir yo adelante. Y fue uno de los cambios más importantes, mi primer cambio más importante en toda la vida. El segundo fue las relaciones de pareja, que la primera ruptura fatal, y me hizo hacerme más fuerte aún. Como dicen los mexicanos, me hice más mamado, ¿no? Y la tercera, desengaño a nivel profesional, ¿no? Yo trabajaba anteriormente en una clínica, es que me van a conocer muchos, pero bueno, y yo no me sentía valorado. Yo realmente en la clínica la que tengo, en la clínica Más que Salud, no me lo hubiera montado, hubiera seguido trabajando si me hubieran valorado más. Yo intento con los profesionales que tenemos, que somos 7 ahora, hacer lo mismo o sea, intentar hacer lo que no me hicieron a mí, que era no valorarme. Yo estuve, no voy a decir explotado porque no es así, pero sí que no estuve valorado y al final dije, tengo que cambiar. Me abrí esto con una mano delante y otra detrás, y a día de hoy doy gracias de todo lo que me ha ocurrido, y a veces hay que ser un poco emprendedor en ese aspecto. O sea que sí que hay 3 cambios en mi vida que si no hubiera dado un paso, y las deportes de contacto, el primer paso de ellos cuando era joven. Qué bueno. Y sobre todo qué bueno que cuando has tenido un momento malo o bajo en tu vida te ha servido como un boost, ¿no? Como un impulso.
que mucha gente no se lo toma así y se mete ahí en un agujero y le dura años y tal, y tú, sí, pues me pasa esto de pequeño, pues voy a ponerme fuerte. Ruptura de pareja, pues voy a aprender más fuerte aún, tal. O sea, que bueno, o sea, al final la gente tendría que aprender un poco de eso, que la vida es eso, ¿no? Que tienes experiencias malas y hay que aprender de ellas y mejorar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, dicen que ningún diamante se forma si no hay presión, o sea que la presión es lo que hace que tú te hagas diamante. Y yo creo que en eso que es súper importante que la gente, yo sinceramente, y lo digo, la gente no está acostumbrada a tener presión. Hoy en día nadie le gusta la presión, no le gusta tener dolores de cabeza, eso es fatal, te hacen crecer. No digo que no tiene que ser constante, pero puntualmente te van a hacer mejorar y no quedarte estancado, que es el problema que tenemos en esta sociedad. Sí, yo creo que ahí se juntan varias cosas entre una por un lado, que no nos enseñan o no hemos enseñado a gestionar la frustración, y luego que pensamos que del éxito no se aprende. Es decir, al final tú has aprendido de las cosas que no han funcionado, de las personas que se han ido, o sea, no de lo que todo sigue igual. Y al final la gente la hemos metido en una burbujilla y el que todo sea seguro y que no pase nada, pero claro, ahí no hay aprendizaje. Eso es el error, el proteger a alguien demasiado. No, Claro. Te pones fuerte con la hostia. Te pones fuerte con la hostia. Y lo de la burbuja es totalmente, es que hoy en día se protege demasiado, ¿no? Que no pasa nada, que te vas a caer y te vas a levantar. Yo he visto un montón de videoclips y de podcast y tal, todos los grandes, la gente, ya no digo millonaria, digo gente que tiene éxito, ¿vale? Todos han caído. Tienes que caer para crecer, es importantísimo. Si no te caes, no sabes lo que es estar abajo. Claro. Totalmente. Y estábamos hablando, Sara, de la frustración. ¿Cómo lleva un fisioterapeuta la frustración de que a lo mejor un tratamiento no funcione o que el paciente siga teniendo dolor aunque haya venido aquí varias veces y que tú digas, no, lo tenemos controlado, pero no mejora? O sea... Yo realmente lo que hago es replantear, como os lo he contado antes, es muy holístico. Abro varios campos y me centro en dos, ¿vale? Y digo, por ejemplo, te voy a poner ejemplo, un campo es el somático y el otro es el estructural. Le duele esto porque le duele aquí y otro es porque tienes emociones que te generan dolor aquí. Si esos dos campos no funcionan, digo, vale, aquí está fallando y me voy a otros dos. Y voy intentando barajar hipótesis, porque muchas de las grandes incertidumbres que tenemos los fisioterapeutas son los plazos de recuperación de ciertas estructuras y no siempre vienen de esas estructuras. Y hay veces que decimos, ostras, esto tiene que funcionar así, pero no está haciendo eso. Y muchas veces es la comunicación con el paciente. ¿Estás haciendo realmente lo que te estoy diciendo? Sí, sí. Y después es no. Así hay muchos. Y si no, realmente derivar al profesional, derivar al especialista, a otro especialista que pueda ayudarte. Hay muchos especialistas a nivel médico, psicológico, endocrino, inmunológico. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes? Por ejemplo, antes estamos hablando de los deportistas amateur, que has dicho que están súper preparados, y hemos hablado de los deportistas de contacto. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en los deportes amateur? En los deportes amateur, genérico. Bueno, si quieres que sigamos con contacto, si tienes... No, genérico. Sí, vale. Contacto es un traumatismo. Genérico, tendinitis y sobrecargas. Pero es que no me gusta hablar de sobrecargas. Vale. Pero adaptaciones neuromusculares, lo hablaría como así. Una adaptación neuromuscular engloba todo el complejo musculoesquelético, articular o tendinoso. Pero entre las tendinitis y las adaptaciones es lo que más me viene en consulta. Y ya un poco para darle un consejo a la gente de cómo podría incorporar la fisioterapia en su día a día, ¿qué recomendación le darías a una persona
común, vamos a decirlo, no una persona que está hecha polvo, que viene ya aquí porque tiene dolores, sino una persona normal, que a lo mejor no tiene dolor, ¿cuál sería el mejor tratamiento de prevención y de relación con la fisioterapia? Vale. Es como el símil de ir al mecánico cuando está roto el coche y no le has cambiado el aceite ni los filtros, cuando te está diciendo el fabricante que a los tantos kilómetros tienes que ir al este. Pues yo lo compaginaría igual. Al final, todos tenemos que ir al fisio. Yo hago un protocolo. Si estás muy bien, cada 4 o 6 meses quitas adaptaciones, te manipulo, subo occipitales al profesional, al fisioterapeuta, osteópata, y si puede ser fisioterapeuta mejor, porque ya lo diré después. Y si no, ¿qué dices? Ostras, soy una persona que tengo muchas recaídas, tal, cada mes, 2 meses, 3 meses sería lo idóneo para evitar recaídas. Mira, es súper simple hacer cálculos. Fulanito de tal cae 5 veces, 3 veces, me lo voy a jugar, 3 veces al año enganchado. El fisio del pueblo lo trata, y es un crack, y lo trata 3 veces por cada vez que se queda enganchado. Ha ido 9 veces al año al fisio y ha tenido dolor 3 veces y ha pasado por 9 tratamientos. Mientras que si tú vas cada 2 meses, estás yendo 6 veces, estás ahorrando de dinero. Y encima, sin dolor. Y justo que has sacado ese tema, ya tenía la duda de qué diferencias realmente puede tener la gente entre decidir entre un osteópata y un fisioterapeuta. Mira, la osteopatía a día de hoy, oficial, tienes que ser profesional sanitario, ya sea enfermero, médico o fisioterapeuta. Y la no oficial, que es la que se puede sacar cualquier persona de a pie, con 2 o 6 o 9 meses o un año, la tienes. No son los mismos conocimientos. Yo que me he tenido que formar 6 años en osteopatía para hacerme un máster, 6 años, lo digo rápido, y que una persona que en un mes o en un año se llame osteópata. No es lo mismo, los conocimientos no son los mismos, aunque partamos de ciertas bases. Por eso, si vas al fisioterapeuta y es doctorado o CO en osteopatía, más que mejor, porque va a tener un abordaje holístico. Y es verdad, la fisioterapia, también hay fisioterapeutas, y yo me considero primero fisioterapeuta, para que mi colegio después no me diga, es que soy fisioterapeuta primero y después soy osteópata, porque me especialicé en osteopatía, aparte de las formaciones y tal. Pero si aparte tiene, cuanto más, en Valencia se dice, cuan més ocre, més dolç, cuanto más azúcar, más dulce, pues es igual. Si tienes más formación, un concepto más global de ver las cosas, te resolverán antes los problemas, aunque eso viene mucho en la persona también. Pero, por ejemplo, una persona, ¿cómo identificaría si tiene un dolor que tiene que ir al fisio o al osteópata? O sea... si te refieres a eso, es lo mismo. No es lo mismo. Vale. No es lo mismo al osteópata o al fisio-osteópata. Claro. Bueno, pues ya hay una tercera opción. Al osteópata, yo te voy a decir que no. Vale. Y tú dirás, ¿por qué? Porque si no es fisio y el osteópata solamente tiene el curso del pueblo, de la esquina. Vale. Al fisio. Y si tiene la especialización en osteopatía o el máster en osteopatía, mejor aún. Ah, qué bueno eso, ¿eh? Claro, por eso no es lo mismo. ¿Estás osteópata? Joder, qué guay, osteópata, 1000 cursos. ¿Eres fisio? No. Encima, claro, me voy a hilar más. El masajista o el osteópata no deberían tratar. Es uso exclusivo, o las coletillas a nivel profesional otorga el fisioterapeuta. Pero hay un vacío legal. Qué bueno. El osteópata que me esté mirando o que os vea el canal, o el masajista dirá, el fisio el masajista por lo menos lo tenemos más entendido a algo más como relajante, algo como pues un día, ¿no? Que te vas y vas a un spa, vas a que te den un masaje, o vas a algo, no tanto para una lesión ni mucho menos, ni vamos, ¿no? Yo creo. Yo me hice fisio por mi masajista. Sí.
¿Y sabes por qué? Me hice un esguince tan grande y yo fui... Claro, no pueden tratar realmente no puedes tratar un esguince, tú eres masajista. Pero si el hombre se hubiera formado en fisioterapeuta, ole sus, pero era masajista y trataba esguinces, que es el vacío legal. Tú vas al masajista porque tengo una contractura, es una patología. Estás tratando una patología. Ay, que tengo que cargar el cuello. Patología. Al fisio. Pero ves, tenemos todavía ahí como mucha... Ahí no está, porque lo que hemos dicho al principio, el colegio de fisios no pone los límites. O los pone, pero no penaliza. Yo cojo que no soy médico, infiltro a alguien, Claro. ¿y qué es lo que me pasa? Claro. ¿Sabes? Yo no puedo hacer ciertas técnicas, o yo no puedo operar. Pero y ahora, ¿vosotros habéis visto algún día en alguna publicación máster en, por ejemplo... Fisiosteopatía. No, es que tampoco. O en máster en cirugía perineal y en la calle, para cualquier persona. ¿Te van a operar? No. ¿A que no? ¿A que eso solamente es un ámbito exclusivo de los médicos? Pero yo sí que veo por la calle curso de osteopatía o curso de masaje. Claro, te están tratando. Ya. Ahí hay que poner límites, pero es complejo. Joder, qué interesante, ¿eh? La verdad que me ha quedado bastante claro lo de la osteopatía y la fisioterapia y no tenía esa duda en la cabeza. ¿Y qué señales, por ejemplo, le dirías a la gente que no debe ignorar nunca, que luego puede ser motivo de una lesión y que a lo mejor lo tenemos muy normalizado? Vale, cuando hablas de una lesión es muy genérico, ¿vale? Pero yo siempre diría en que si a nivel postural no estás cómodo, si a nivel del estrés, es decir, si no eres eficiente a nivel postural, si tienes estrés y duermes mal, al fisio. Básico. Y así sabes que tienes que ir al fisio. Y ya dirás, todos estamos así. Eso te iba a decir, muchísima gente, ¿no? Todos estamos así, que no le duele algo. Pero es una de las cosas que si vas al especialista te va a decir, pues te voy a hacer esto, porque mucha gente viene y, hostia, ostras, me has tocado esto y me has tratado esto y ya duermo mejor, salgo más recto y hago mejor la digestión y encima... Claro. Todo está unido. Sí. Sí, yo por ejemplo voy al fisio para desbloquearme un poco porque hago mucho deporte y sé que se me contracturan un poco los músculos o que necesitan un poco de desbloquear. Yo lo llamo desbloquear, ¿vale? Sí. Pero yo por ejemplo voy para eso. O sea, pero suelo ir cada 4 meses más o menos. Fenomenal. Muy bien. Pero tú has encontrado, porque vas al fisio, en 4 meses lo que te ayuda. Claro, y tú dices, ostras, realmente... Y también hay que... Yo es que soy un poquito más analítico, yo como me vienes, solamente me duele el cuello. Y yo digo, vale, vamos a ver, que te duelen muchas más cosas. Y empezamos, suboccipital, C0, C1, vamos a ver cómo las tienes. Nervio vago, escalenos, espacio, y me empieza a tocarte 1000 cosas y dices, ostras, esto me dolía millones y yo no lo sabía. Y dices, vale, y yo te digo, vale, te voy a hacer esto y esto, y verás que vas a pasar 2, 3, 4 meses increíbles. Y después dirás, quiero ir al fisio porque es que es algo brutal. Que es la diferencia entre hacer un tratamiento global, holístico, que entre hacer algo, me duele aquí, me te trato y ya está. Sí, sobre todo yo creo que cuando llegas a ese nivel de consciencia con los beneficios de la fisioterapia, me parece que es espectacular porque... Tienes que ser sobre todo consciente, ¿no? Porque la gente lo que le pasa yo creo que crea como una asociación de voy al fisio cuando estoy fatal. Entonces es como la gente que va al dentista porque le duele mucho tiene una asociación como incluso negativa de esta semana me toca ir al fisio. Y no debería ser así, ¿no? Debería ser más, oye, yo ya soy consciente de mi cuerpo, voy al fisio, encima voy a salir mucho mejor y estoy previniendo posibles problemas. Pero veo un poco ese símil, ¿no? Con voy al dentista, tío, llevas 2 años con que tienes una caries ahí que lo notas que te dolía un poquito y vas ya y entonces ya tienes hasta miedo de ir. Pues yo creo que pasa un poco parecido. Ahí juega mucho el miedo, ¿eh? Ahí claro, juega mucho el pero miedo. ahí él juega la educación del fisioterapeuta sobre el paciente. Fulanita viene a consulta, sé que no tolera las agujas, sé que tiene miedo a que le haga ciertas técnicas y yo intento adaptarme a esa paciente para evitar que me tenga miedo.
Claro. Porque si me tiene miedo, a ver, no te va a venir. Y ya no es que no te venga, es que no le estás solucionando las papeletas, porque mucha gente mayor, es que el fisio, lo típico, me ha dejado baldado, estoy peor. Si no explicas lo que hablamos del conocimiento, cómo va a ser el protocolo evolutivo de un tratamiento, la gente después dice, es que me has pinchado y estoy peor después. Y tú tienes que decir, vale, sí, te he hecho punción SED, EPI o cualquier técnica invasiva, y tiene un protocolo de 24-48 horas con dolor postpunción, que después va a mejorar notoriamente y vas a estar mucho mejor. Pero si no le das conocimientos al paciente, tiene miedo después. Mientras que si tú le explicas todo, parte por parte de lo que le estás haciendo al paciente, después de decir, ostras, pues sí que estoy viendo, quiero ir al fisio. Mientras que si dicen que no, tienen el miedo. Cuando vas al dentista, y también es como el enfermero, cuando te sacan sangre, las agujas, todos tenemos miedo cuando somos pequeños a que nos pinchen. Hay gente más, gente que menos. Pero yo, por ejemplo, mi hermana es enfermera y cuando me pincha mi hermana, yo no me entero de nada. Claro. Yo no me entero de nada. De hecho, es el tacto de la gente o de los profesionales a la hora de hacer ese tipo de técnicas, y más con las agujas. Claro. Claro. Si te pasas, sabes que el paciente se va a acordar de ti toda la semana. Total, sí, yo creo que son los miedos que tiene la gente, ¿no? Claro, al final estás jugando con ese miedo, pero que está bien que también tengáis ese punto de acompañamiento, ¿no? Claro. Que fíjate, yo creo que eso juega mucho a vuestro favor, el que estéis más en el sector privado. Sí. Sí, porque en el sector público, por lo menos hasta donde yo sé, se invierte menos en ese acompañamiento o en esa comunicación emocional, ¿no? Al paciente, por lo que sea, porque hay muchos, porque no da tiempo, porque tal, y vosotros podéis tener ese cuidado, ¿no? En el sector privado sí que es verdad que el porcentaje del acompañamiento es mucho mayor que en el sector público. Sí, hay excepciones, la típica o el típico enfermero de toda la vida que te pincha de maravillas, es mayor, tiene súper delicadeza, eso va en la persona. Pero la gran mayoría, si hablamos a nivel general, el sector privado tiene esa delicadeza que el público por desbordamiento no tiene, y porque al final tienes que tratar a infinidad de pacientes en un día, y es lo que penaliza este tipo o cursa este tipo de problema, que es el abordar o el tratar mejor, o no mejor, sino con más delicadeza a un paciente. De informarle, ¿no? Y después ya informarle, porque te hacen y no te dicen, te he hecho esto. No te digo, te pincha, te va a doler, tal, no. Mientras que te dicen, no te preocupes, Luis, que te voy a meter la agujita, vas a notar esto, tal, y tú ya dices, es como cuando vas a un restaurante, es lo mismo. Tú vas a un restaurante, te tiran el plato en la mesa y la comida puede estar buena. Ahora tú vas a un restaurante de estrella Michelin y te dicen, es un carpaccio cocinado a baja temperatura con una espuma de no sé qué, es polvoreado con sal del Himalaya, y cuando te lo dicen te sabe más bueno, porque te han dado información. La información es lo que marca la diferencia. Vale. Es verdad, totalmente. ¿A que sí? Sí. Y si tú vas a tu peluquero y te dice lo que te está haciendo con el pelo, dirías, es un puñetero crack. Sí. Eso sí, no sé. Yo creo que es así, vamos. No sé. Sí. Y ya tenía de las últimas preguntas. ¿Qué lesión, a lo mejor, aunque no duela mucho o la gente la normalice mucho, puede arruinar una carrera? Una lesión así que... El cartílago. ¿El cartílago? Cartílago, no tengo el cartílago. Sí, me rompí el cartílago, pero el suprapatelar. El cartílago es hablando también de Alex, que es lo que tiene aplicado, es una de las lesiones que a día de hoy, por los avances científicos, exceptuando que han hecho un pegamento hace poco, que lo habréis visto en y que los alemanes que unen para hueso, pero también ahora está creciendo la información a nivel sanitaria sobre el tema del cartílago. Es una estructura que, por la vascularización y el aporte de sustancias como puede ser colágeno, elastina, etc., no se regenera o tarda mucho en regenerarse, pero no se regenera al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que el cartílago, cuando se lesiona, genera síntomas muy heavy, se hincha la rodilla, te veo por ejemplo la rodilla, se hincha la rodilla, tiene limitaciones muy importantes, pero después te deja.
¿Qué pasa? Vas erosionando poquito a poquito el cartílago hasta que llega un momento en el que el cartílago, que no tiene sensibilidad, el aporte del sistema nervioso es más genérico que específico en el cartílago. Porque si no, tú cuando giras la rodilla dirías, estás rozándome el cartílago, pero a que no notas el cartílago. Igual que los meniscos, no tienen tiene sistema nervioso, pero es muy periférico, no está intrínseco, no está tan informando de la zona. ¿Qué pasa? Cuando te lo lesionas como toca. Y ahí es cuando limitas. Es cuando viene el problema de, ostras, que tengo la rodilla que es un globo y encima me cuesta flexionar y ya no puedo hacer lo mismo que antes. Hay una pérdida de fuerza funcional, una serie de adaptaciones asociadas a esta lesión. El cartílago yo creo que es una de las peores lesiones que puedes llegar a hacerte dependiendo en qué estructura. Qué interesante. Pues bueno, yo creo que vamos terminando con nuestras preguntas, ¿no? Sí, nos quedan las nuestras, ¿no? Sí, voy a decirte la que mi pregunta favorita, ¿vale? Que es, ¿qué verdad, Luis, en la que creas, dinos una verdad en la que tú creas y que poca gente crees que esté de acuerdo? ¿Qué verdad? Yo diría que para que el cuerpo esté bien, la mente tiene que estar mejor. Si no está la mente bien, el cuerpo no va a estar bien. Y en viceversa, es retroalimentaria. O sea que para que el cuerpo funcione bien, en el ámbito deportivo o a nivel global, la mente tiene que estar bien. Qué bueno, eso se hila un poco con lo que respondió Sara, ¿no? Sí, yo creo que todo es mental, yo creo que tiene un peso que ahora se le empieza a dar voz, pero es que si no estás bien mentalmente, el cuerpo ni va a responder, no vas a tener energía, no quieres hacer nada, no te mueves, entonces estás peor, comes peor, todo. Voy a hacer un inciso. Imagínate que tienes el peor día de tu vida y dices, ¡buah! Y suele cursar, te duele la cabeza, estás palas, tienes un día fatal y te dicen, te ha tocado el Euromillones. ¿Tú crees que tienes las energías? Vamos, te pones al techo, te haces Spiderman, haces cualquier cosa y no te dolería nada. Con el dolor pasaría lo mismo. Por lo tanto, es todo un estado mental, aunque fuera mentira. Como te lo creas, pues mira, hay mucha gente a nivel deportivo que ahora se está haciendo famoso porque son muy poderosos a nivel mental. Totalmente. Y si pudieras cambiar algo en el mundo, Luis, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? ¿Qué crees que cambiaría un poco el mundo o a la gente? La empatía. Empatizar con la gente. No haría la gente no, si empatizase, no sería tan cruel. O no ser un poquito más humilde. Ayudaría mucho más a este mundo. Yo creo que es de las respuestas que más nos repiten el pensar un poco en conjunto y no pensar tanto en uno mismo. Y yo creo que ya para terminar, la última pregunta que tenemos, no sé si tienes otra, Sara, ¿tú pendiente? No. Bueno, siempre decimos un poco para sacar un poco la zona de confort aquí a las personas que entrevistamos. Cuéntanos algo, Luis, que poca gente sepa de ti o que nadie sepa. Que poca gente sepa de mí y que nadie... Bueno, poca gente no, soy un obsesivo con el deporte. Eso sabe todo el Hago mundo. más horas que un reloj en la clínica, eso lo sabe todo el mundo. Y poco, no sé. A lo mejor algo que te pasaba de pequeño o que sí. Bueno, nos has contado lo del tema del bullying, pero que a lo mejor... Bullying, sí, te podría decir que el bullying era heavy. Yo tuve una etapa de metalero. ¿Ah, sí? Con pinchos, pero punta, o sea, fatal. Mi padre cuando me quiere sobornar con la gente enseña esas fotos y digo, madre mía, no soy todo lo contrario. Pero tuve una etapa heavy. No estoy arrepentido al final todo y respeto a los heavies, pero sí, tuve una etapa así un poco metalera muy heavy. Sara también tuvo una etapa heavy. Yo también, yo era gótica. Sí. Pues sí. Sí, me encanta lo dark. O sea que... Sí, ahí todavía quedan cosas, ¿no? Todavía escuchas de vez en cuando algún grupillo de... Metallica y esas cosas. Bueno, Metallica me gusta a mí también. Sí, Pues oye, Luis, ha sido un placer. Muchas la verdad gracias. que un gusto, me has aprendido un montón, nos has aclarado un montón de cosas y yo creo que la gente ha aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por venir a mi casa y ha sido un gusto, ha sido fenomenal. Me encuentro súper a gusto con vosotros. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado esta entrevista con Luis. Ya sabéis que se lo podéis mandar este vídeo a quien creáis que le puede servir.
darle un like al vídeo y suscribirse al canal, que no cuesta nada y nos ayudáis un montón para que sigamos creciendo y sigamos trayendo a gente cada vez mayor y que podamos aprender todos de ello. Así que nada, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí y como siempre terminamos, todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Chao.